Capítulo 58. Investigación. Desde que Daniela había vagado por ese pequeño trozo de tierra al que llamaba hogar, había llevado su corazón en la mano. El engaño no le salía de forma natural, no le servía de nada. Daniela pronto aprendió, a través de sus lecturas, que la duplicidad y la ingenuidad eran hábitos aprendidos para proteger la fragilidad. Daniela era igual de frágil. Conocía demasiado bien sus propios mecanismos de defensa y malos hábitos. Simplemente mentir no solía formar parte de su arsenal. No se podía decir lo mismo de su familia. Mato para alimentar a mi familia, mentía Bella. Mato para proteger a mi familia, mentiría Cassandre. Con creciente temor, Daniela se vio obligada a enfrentarse a la posibilidad de que su madre hubiera mentido igual. Amo a mi familia, podría mentir. Durante décadas y décadas, Daniela creyó en Bella y Cassandre. Sin cuestionar, sin vacilar, sin la menor duda en su corazón, hasta que un día, en la paz y privacidad de su biblioteca, se detuvo, rodeada de su literatura, y de los millones de palabras y cientos de miles de mundos que había en ella, llegó la sobria realización de que todos llevaban una máscara. Incluso cuando no decían sus deshonestidades en voz alta, las llevaban de forma sencilla para que cualquiera las viera. Bella ocultó su pérdida tras la rabia y la violencia. Cassandre ocultaba su miedo tras la apatía y la crueldad. Y muy recientemente, Daniela se vio obligada a considerar que la máscara de su madre era la de cuidado y amor. ¿Qué ocultaba su madre? Daniela aún no lo sabía, pero tenía intención de averiguarlo. Daniela había leído suficiente Sherlock y Hércules Poirot en su vida como para aceptar el testimonio amnésico de testigos al pie de la letra. Se negaba a dejar que el corazón gobernara sobre la cabeza, cuya ironía no se perdió, viniendo de ella, reina de reaccionar con el corazón en la garganta. Simplemente, cuando la emoción dominaba la lógica, la irracionalidad proliferaba. Las corazonadas daban lugar a intrigas. Las teorías llevaron a cacerías de brujas. Daniela no quería ver a sus hermanas crucificar a su madre por meras sospechas y recuerdos dudosos. O bien estaban claramente equivocados, o su madre tenía una muy buena razón para hacer todo lo que había hecho. Tenía que ser una cosa u otra. Daniela no sabía qué haría consigo misma si tenían razón en todo. Había pasado una hora de pie paseando por los pasillos. Cuando eso no logró calmar sus pensamientos, empezó a zumbar entre las vigas, esquivando telarañas con sus alas, dejando que las conciencias mareantes y enjambreantes de las moscas se apoderaran de ellas. No sabía qué era lo que la había guiado a su primera parada de la tarde. Después de perder toda noción del tiempo y entregarse a los giros del castillo, quizá pensó que hablar con alguien, cualquiera imparcial, que no fuera Iten y sus hermanas era preferible. Daniela prácticamente abrió de par en par la puerta del emporio del duque. La pequeña tienda improvisada era como Daniela la había visto por última vez. Las suaves llamas danzantes de candelabros y apliques bañaban la habitación con un cálido resplandor. La alfombra bajo sus pies amortiguaba el clic agudo de sus tacones. El humo de puro flotaba débilmente en el aire, enmascarado por el aroma de embutidos curados y frutas conservadas. Ocupando su lugar habitual, el duque se sentó con un libro en la mano y una ceja pensativa en el ceño. Al ver llegar a su cliente, la expresión del duque se iluminó por completo y interrumpió a Lady Daniela, justo la mujer que quería ver. Por favor, la invitó a entrar más en la habitación, dejando su puro a un lado. Adelante, adelante. Aparte de las hermanas de Daniela, o los otros señores del valle, o la propia Miranda, pocos conocieron a su madre durante tanto tiempo. El duque parecía lo suficientemente sensato en los años que ella le había conocido. Él estaba todo por el dinero, no, sin lealtad. Hola, duque, qué alegría verte. Daniela forzó una sonrisa y luego reconoció su primera afirmación. Me sorprende, pensé que te buscaba a ti, no al revés. Caminó hasta el centro de la sala, situándose frente al hombre enorme y su gran mesa de mercancías. Buscó a su alrededor algo en lo que una mujer de su calibre pudiera ayudar. Un lienzo sin pintar, una molesta estantería desorganizada, una novela corta sin terminar. ¿Puedo preguntar por qué querías verme? Esperaba poder pedir prestado tu ojo artístico. Claro. El duque abrió los brazos y sonrió aún más. Eso provocó una suave risita de Daniela, un poco de la tensión desapareciendo de su cuerpo. Estoy a su servicio. Ella hizo una delicada reverencia. El duque agitó una mano contundente como para desterrar ese pensamiento. Oh, puede esperar. Después de usted, mi señora, ¿en qué puedo servirle hoy? Se esforzó por buscar una estantería más baja. Un libro, quizá. He conseguido algunas incorporaciones prometedoras para tu biblioteca. Quizá una película.
para desempolvar el viejo proyector. Tengo toda una colección nueva en stock. Cogió un libro de bolsillo tan grueso como la Santa Biblia. ¿Has oído hablar de Dune? Este año lo están adaptando para el cine. Y oh, cómo le habría encantado a Daniela decir que estaba aquí por un libro. Quizá algo picante, para romper la monotonía. Quizá algo gracioso, para disipar sus preocupaciones. Quizá algo misterioso, para distraerse del mayor misterio que se gestaba justo delante de su nariz. Daniela respiró hondo. No le gustaría nada más, quería decir, pero no, esos días iban a quedar muy atrás en un futuro previsible, con toda la coalición formada entre Bella, Cassandra y Iten, verdaderamente una trinidad impía. Si alguna vez había visto una, no había esperanza de volver a la normalidad pronto, no cuando acababan de presentar sus casos y conspiraciones ante ella. No habría lectura tranquila en la comodidad de su biblioteca hasta que esto terminara, hasta que este misterio se resolviera. Estaría dándole vueltas sin parar, tan irremediablemente atrapada como la mosca en la telaraña en la esquina superior derecha de la habitación del duque. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Cuánto tiempo se retorcería inútilmente en la vana esperanza de libertad? Daniela podía parpadear, y allí estaba, enredada en una red de mentiras y rezando para que cualquier dios que estuviera ahí fuera acabara con su sufrimiento. Sacudiendo la cabeza y inspirando hondo, Daniela dio un paso firme hacia adelante. Sus manos bajaron a la mesa, los dedos golpeando la superficie de madera y haciendo vibrar una taza de té. Con los ojos muy abiertos, declaró, necesito respuestas. Las cejas del duque se alzaron hasta que la alegría curvara sus labios. No es así todos, Lady Daniela. Luego, inclinó ligeramente la cabeza y sus mejillas redondas se curvaron en una sonrisa. ¿Qué tipo de respuestas, por favor? Abrió la boca y se detuvo. Nunca fue buena en estas cosas, y detestaba cómo su propia voluntad se desmoronaba. Se movió, físicamente, para ponerse en marcha, y un brazo se giró hacia un lado, hacia el castillo en general, en un gesto apresurado, casi sacando un candelabro. Conoces a mamá desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, tan rápido como lo sucia, Daniela se tapó la boca con una mano. Si el duque conocía a su madre aunque fuera la mitad del tiempo que ella sospechaba, entonces quizá el hombre era su confidente de confianza. Quizá no lo hacía solo por la moneda. Él informaría igual de rápido de su fisgonismo directamente a la matriarca del castillo, y ella se iba, fregando el suelo del castillo con un cepillo de dientes durante el resto del año. No, esto fue un error y tuvo que desaparecer. Curioso por tu madre, ¿verdad? El duque lucía una sonrisa desarmante que dejó a Daniela parada un momento más. Por favor, finge que nunca he estado aquí. Daniela juntó las manos. Nunca pregunté por mamá, ni nada por el estilo. Daniela demostraría la inocencia de su madre de otra manera. Buscaba algo. El duque se rió suavemente y negó con la cabeza, agitando la mano. No te preocupes, Lady Daniela. Tus dudas y curiosidades están todas seguras conmigo. Todo lo que se diga dentro de estos 4 muros quedará entre nosotros. Le guiñó un ojo. Piénsalo como un privilegio entre comerciante y cliente. Eso lo aprendí por los abogados con los que he trabajado. Daniela mordía su labio inferior, sus ojos escudriñando al hombre corpulento mientras jugueteaba con la pelcere. Sería ingenuo tomar la palabra del hombre al pie de la letra, pero el duque tampoco les había dado nunca motivo para desconfiar de él. Podía seguir el juego por el momento. ¿Confidencialidad entre comerciante y cliente? Preguntó Daniela, entrecerrando un poco los ojos. ¿Así que eso también se aplicaría a mi madre? La sonrisa del duque adquirió un matiz comprensivo cuando frunció brevemente el ceño. Así es. Me temo que mis labios están sellados respecto a cualquier cosa que tu madre no revelaría libremente. Daniela tarareó en respuesta. No esperaba mucho cuando irrumpió en el emporio del duque, pero aún así sentía la decepción asentándose en su pecho. Era un callejón sin salida como cualquier otro, y el misterio solo seguiría eludiéndole. Cuéntame, el duque cogió su puro sobre la mesa, rodándolo entre los dedos. ¿Qué esperabas aprender? Dio una larga calada, con los ojos cerrados mientras saboreaba el tabaco. Cuando abrió los ojos y el humo salió lentamente de su boca, hizo un gesto hacia Daniela con su puro, con la mirada fija. Mencionaste mi tiempo en este castillo, ¿es correcto? Las manos de Daniela, aún entrelazadas frente a ella, empezaron a frotarse entre sí. Aún un poco a la defensiva, Daniela preguntó, has estado aquí desde los primeros días, ¿verdad? Una pausa, y se humedeció los labios secos, pues era muy consciente de las aguas arriesgadas que estaba navegando.
¿Como cuando mis hermanas y yo despertamos? El duque la miró, y sus labios hicieron algo extraño, no exactamente una sonrisa, casi una mueca. Él asintió, lo estaba. Se le contuvo la respiración, atrapada en la garganta mientras las palabras se negaban a salir en su lengua. Yo. Los dedos de Daniela encontraron el collar de María, y ella sacó fuerza de su presencia. Quería saber cómo era madre en aquellos días. Tragó saliva, volviendo el volumen a su voz, lo involucrada que estaba con nuestro nacimiento. Durante un largo instante, el duque no dijo nada. Sus ojos oscuros y penetrantes no delataban emoción alguna, y a pesar de toda la intuición social de Daniela, no logró leerle. ¿Había cruzado alguna línea invisible e incruzable? ¿Sus preguntas habían sido demasiado vagas para que él pudiera dar una respuesta concisa? Estaba tan atado por su palabra como decía. Finalmente, el duque soltó un suspiro bajo, volvió a colocar el puro en el cenicero, dándole un golpecito con el dedo. Miró las suaves brasas del puro como si llevaran un mensaje secreto. Ella también siguió el camino que dejaban los pequeños destellos de luz y humo flotante. El hombre dirigió su atención a Daniela y, para el tamaño de un hombre así capaz de eclipsar a toda la sala a su alrededor, habló con toda la suavidad de un niño pequeño. Las palabras salieron despacio, deliberadamente, cada sílaba medida. Tu madre era una mujer muy diferente, no puedo darte detalles concretos. Justo cuando empezaba a hacerse ilusiones, el tono del duque se normalizó y se recostó en la silla. Se comportaba con cierta indiferencia cuando continuaba, como si describiera un recuerdo entrañable, era muy introspectiva. Cualquiera que la conociera de aquellos días podría decírtelo. Emitió un murmullo divertido. Tenía que asegurarme de tener siempre diarios en stock, y no cualquier cuaderno. Se tocó la barbilla con un dedo regordete, enviando una pequeña ondulación por los pliegues. Si no recuerdo mal, Lady Dimitrescu era muy aficionada al trabajo de este artesano local. De hecho, era un maestro en su oficio. Miró a Daniela a los ojos, inclinando la cabeza al recordar, piel de cabra, cuero oscuro de grano completo, con cierre. Debe haber consumido docenas de esos a lo largo de los años. Bueno, ahora, ¿docenas, dices? Daniela empezó a sentir con la cabeza en movimientos lentos. Se obligó a no sonreír como una idiota ante el hueso que el duque le estaba lanzando. Espero que haya llevado sus diarios, seguro. Yo también, Lady Daniela. Si yo fuera ella, el duque se inclinó hacia adelante en su silla, apoyando las manos en la mesa, las mantendría cerca, donde siempre podría vigilarlas. Hizo un gesto con la mano y se rió. Después de todo, no queremos que nadie entrometido se meta en ellos, ¿verdad? Daniela no pudo contener la sonrisa ahora. Por supuesto que no. Incluso el duque le devolvió la sonrisa. Eso sería una desgracia. No podría dormir sabiendo que alguien podría leer mis secretos más profundos, ¿no crees? Por supuesto, toda autocontención desapareció ahora, y Daniela dio un paso atrás, lista para darse la vuelta y marcharse. Gracias, duque, esto ha sido absolutamente esclarecedor. Antes de que te vayas. El duque levantó la mano antes de que Daniela pudiera alejarse. Emitió un suave gruñido, inclinándose para abrir un cajón detrás de la mesa. Una vez que se enderezó, suspiró y colocó un objeto sobre la mesa, de forma cuadrada y moldeado con lo que parecía plástico y metal. Las cejas curiosas de Daniela se cruzaron en el centro, y ladeó la cabeza mientras la observaba. ¿Conoce usted las cámaras, Lady Daniela? Sus cejas se alzaron aún más. ¿Eso es una cámara? Es mucho más pequeño que los que he visto. La última vez que vio ilustraciones y fotos de cámaras, parecían cosas enormes y poco manejables. Este cabía justo en la palma de su mano. Daniela emitió un murmullo pensativo, acercándose al escritorio. Recuerdo que el último proyector que vendiste también era mucho más pequeño. Todo se está haciendo más pequeño y más práctico ahora. El duque sonrió ampliamente. La mayoría de las cosas lo son. Espera a que cambies tus bolsas de monedas y billetes por Mastercard. Una pausa, y el duque negó con la cabeza. No es que aquí tengamos muy buena recepción, por desgracia para algunos. Daniela se quedó en blanco pero sonrió de buena fe. Si me enseñas cómo esto, Mastercard funciona, aceptaría encantado. Quizá en otra ocasión, se rió el duque, y acercó la cámara al lado de Daniela de la mesa. Esto es una llegada nueva y aún no me la han hecho analizar. Esperaba reclutarte para probar su funcionamiento. Ante la expresión interrogante de Daniela, añadió, ¿quién más que un artista como tú puede revelar hasta qué punto se usa esta cámara? Un poco de control de calidad, digamos. Daniela tomó la cámara con cautela entre sus manos.
El acero frío y el plástico eran una sensación extraña para sus manos. Sus ojos recorrieron toda la superficie intentando identificar los distintos botones y mandos del dispositivo. Venía con una correa, que empezó a desplegar. Aunque no lo creas, este modelo es más sencillo comparado con sus primos. Esta es una cámara Polaroid, explicó el duque, la enciendes, apuntas, haces clic y se imprime una pequeña imagen de inmediato. Sonaba a brujería, pero sus libros más contemporáneos pintan las cámaras mucho más avanzadas que las que había visto. Vale. Al repasar de nuevo la cámara, pronto identificó lo que parecía ser el interruptor de encendido y el botón del obturador. El resto, por desgracia, le resultaba ajeno. Como si percibiera la aprensión de Daniela, el duque sacó un pequeño cuadernillo blanco y negro del cajón de su mesa, lo presionó sobre la superficie de madera y lo deslizó para que Daniela lo cogiera. Esto debería ayudar, si tienes alguna pregunta. Puedes tomarlo prestado todo el tiempo que quieras, siempre que me digas qué tal funciona. Una sonrisa amistosa y galardonada del duque, y añadió, dame suficiente opinión y te haré un descuento en las recargas de película. La herramienta perfecta para completar su gran proyecto, no un bolígrafo para documentarlos, no una hoz para atravesar enemigos, una cámara para inmortalizar pruebas que demuestren la inocencia o culpabilidad de su madre. Se sentía aún más pesado en sus manos, como el peso de un hache de verdugo. De una forma u otra, esta cámara del duque podría decidir el destino de este castillo y su familia. Daniela cogió el cuadernillo con la mano libre, solo para que un suave tintineo resonara. Sus ojos se dirigieron al origen de la perturbación, unas cuantas jorcuiles negras habían caído del folleto. Frunció el ceño, mirando al duque. Alzó las cejas con una expresión de sorpresa. Ten cuidado, Lady Daniela, has dejado caer algo. Esos no son míos. Su ceño se frunció aún más. El duque levantó su gran mano hacia adelante y, con dos dedos deliberados, deslizó las jorcuiles hacia ella. Creo que sí. Asterisco asterisco asterisco. A Daniela le llevó 5 minutos, un par de jorcuiles y el recuerdo de al menos 3 docenas de novelas de misterio diferentes hasta que el último vaso del dormitorio principal se liberó. Ella personalmente atribuyó a aquel ambo lo natural que le resultó acariciar el candodo o hasta someterlo, casi como memoria muscular. Guardó las jorcuiles en el bolsillo y apoyó una mano en la puerta, con la mirada recorriendo los pasillos aún despejados. En los 5 minutos que tardó en superar la cerradura, se animó a sí misma a avanzar. Fuera lo que fuera que hubiera más allá de esa puerta, cambiaría el castillo para siempre. Podría ser para mejor, podría ser para peor. Cualquiera de las dos era mejor que ahogarse en el no saber. Ella misma tomaría las respuestas y no necesitaba a Iten ni a sus hermanas para hacerlo. Ya no hay vuelta atrás. Daniela apagó todas las voces persistentes en su cabeza que le decían que diera la vuelta, que respetara la privacidad de su madre, y la única voz en su cabeza que escuchaba era el deseo persistente y ardiente de llegar al fondo de la implicación de su madre en su creación. Cuando se envuelve en mentiras dichas y no dichas, la verdad tenía que ser tomada y Daniela tenía toda la intención de apoderarse de ella misma. Daniela entró en la habitación. La anticipación burbujeaba en su pecho, su corazón rebotando descontroladamente. Sus movimientos, antes sutiles y sigilosos, se volvieron torpes en su prisa por entrar. El lateral de su zapato pudo haberse enganchado en la puerta al entrar, y cerró la puerta con una mano un poco demasiado pesada. Joder, maldijo su propia torpeza. Un suave arrullo desde la cuna de madera a la derecha recibió su llegada. Daniela contuvo la respiración y esperó, pero cuando la pequeña Rosemary no se movió más, se relajó. Era raro que Daniela pudiera ver el dormitorio de su madre. La última vez probablemente había sido hace años, y solo por unos breves minutos, y a pesar de ese paso del tiempo, era evidente cuánto había cambiado. Por un momento, se preguntó si estaba en la habitación correcta, porque parecía una habitación de bebé. La cuna de madera, pintada de blanco y con ribetes dorados, palidecía en comparación con todo lo demás en la habitación. La colección de muebles sobredimensionados de su madre ahora se sumaba a nuevas estanterías, repletas hasta el tope de artículos esenciales para el cuidado del bebé, docenas de tarros de cristal con comida para bebés, latas de fórmula infantil y biberones a juego, una selección de medicinas y vitaminas tan amplia que su madre pudo haber comprado todo el almacén del duque y decidido abrir una farmacia para bebés. Y los juguetes, mordedores, cascabeles, peluches y todo tipo de juguetes coloridos que Daniela no podía ni empezar a nombrar.
Todo eso probablemente madre había elegido personalmente del emporio del duque. Lo mismo ocurrió con los libros. Madre nunca había sido la lectora más ávida, pero ahora tenía una pequeña colección de novelas junto a su cama. Daniela contó 10 libros para bebés por cada uno de los libros personales de su madre. Cada rincón a la vista estaba opaco por un pequeño protector de espuma acolchado. Todos los cables expuestos estaban fuera de su alcance, y una alfombrilla antideslizante azul neón asomaba por debajo de la alfombra, sin escatimar gastos en preparar su habitación para la larga estancia de Rosemary. Si tan solo su madre diera a sus hijas de verdad un poco de ese esfuerzo. Daniela suspiró y negó con la cabeza, negándose a dejar que la amargura echara raíces. Madre estuvo fuera casi todo el día, todos los días. Rose estaba sometida a ese mismo horario. Aunque la niña pasaba más tiempo de calidad con la matriarca del castillo, dado que compartían habitación, Daniela se dio un pequeño toque en el lateral de la cabeza. No servía de nada sentir envidia de cuanto consentía madre a Rosemary. La única sensación que debería tener era gratitud porque la hija de Ethan estaba siendo cuidada. Era un pequeño consuelo el hecho de que ella y su padre hubieran sido secuestrados. Con eso en mente, Daniela se centró en su propia misión. Pero en cuanto el talón de Daniela se clavó en la alfombra, la madera crujió y Rose arrulló de nuevo, más fuerte esta vez. Daniela se quedó paralizada. Una gota fría de sudor le recorría la nuca. Aún podía salir corriendo si quería. Nadie sabía que había entrado en esa habitación, y nadie tenía que averiguar si se había ido antes de que Rosemary despertara y montara un escándalo. Podría seguir durmiendo tranquilamente, y Daniela podría desaparecer en enjambre, para seguir adelante y ser atormentada por las acusaciones de su hermana y su propio ardiente deseo de descubrir la verdad. No, no había marcha atrás. No más esconderse, no más mentiras. No más sonrisas falsas ni pretensiones de amor, solo hacia adelante, hacia el vientre de la bestia. Los ojos de Daniela se posaron en la mesita junto a la enorme cama de su madre. Era tan buen lugar como cualquier otro para empezar, y si tenía que ponerse en el lugar de su madre, Daniela sentía que era el escondite más probable. Después de todo, ¿dónde más se guardaría sus diarios? El escritorio era una opción, pero estaba más cerca de la pequeña Rosemary. Despertarla ponía en riesgo la tapadera de Daniela. El tiempo era esencial, así que Daniela se deslizó hacia el lado izquierdo de la habitación, hacia la cama de su madre, y como un reloj, Rose murmuró y se removió, más revoltosa que antes. El murmullo se convirtió en un balbuceo abierto, y las manos de Daniela se llevaron a la cara con desesperación. Maravilloso, justo lo que necesitaba. Si Rose hacía suficiente ruido, las criadas lo oirían. Entonces las criadas se lo contarían a Tetiane. Luego Tetiane investigaría personalmente. Tetiane, a quien Daniela realmente no quería matar y tirar por la ventana para ocultar su nueva vida como ladrona de gatos de la familia. Esto tenía que mantenerse bajo control y en secreto. A pesar de permanecer tan quieta como una estatua, sin atreverse ni siquiera a respirar demasiado fuerte, Daniela se dio cuenta con creciente horror de que Rose no mostraba señales de calmarse. No fue un refunfuñido a mitad de siesta. A estas alturas era una interrupción total de la siesta, y la niña solo balbuceaba más alto. Joder, 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 respira, Daniela, respira. Podía hacerlo. ¿Qué tan difícil puede ser calmar a un bebé? Fácil, no hay de qué preocuparse. Rose dejó escapar otro sonido casi quejido. Dios. Daniela giró sobre sus talones, acercándose a la cuna de Rose y murmurando por lo bajo todo el camino. ¿Cómo era posible que el bebé fuera tan susceptible al ruido? A sus talones sobre la alfombra del suelo, era un misterio para ella. Era una habilidad que Rose había desarrollado, escuchar el regreso de madre a la habitación. Tomando una última respiración para armarse de valor, Daniela se detuvo al pie de la cuna y miró dentro. Rosemary Winters, envuelta en su ropa pequeña, sostuvo la mirada de Daniela. La niña llevaba una mano a la boca, mamando sus pequeños dedos y pateando sus pequeños pies. Parecía inclinar la cabeza hacia un lado, sus grandes ojos curiosos recorrían el rostro desconocido de Daniela. Daniela no pudo evitar sonreír a Rose, que parecía adorable e inocente, y nada parecida a la posible testigo del actual allanamiento de Daniela. Ella agitó la mano en señal de saludo y susurró, «Hola, pequeña Rose». La curiosidad y el asombro en el rostro del bebé se desvanecieron. Con una inhalación temblorosa, Rose empezó a llorar. Daniela parpadeó rápidamente, su sonrisa desapareciendo al instante. Se llevó un dedo a los labios, haciendo un sonido de silencio, solo para que el llanto aumentara de volumen.
Lo máximo que pudo soltar Daniela fue una risa incómoda. Al parecer, Rosemary Winters era tan ruidosa como Mona. Vamos, cariño, no hace falta eso, calmó Daniela, su voz subiendo un tono. Bajó la mano a la cuna, acariciando con un dedo el abdomen de Rose. Así que, ¿por qué no te calmas a Dawn? Y todo lo que hizo el contacto fue hacer que Rose sollozara antes de reanudar el llanto, y empezar a llorar aún más. Sí, a Daniela le costó mucho contenerse en no taparse los oídos sensibles con las manos. ¡Qué gruñón eres!, murmuró Daniela para sí misma, enderezándose para observar la habitación. Sabía muy poco sobre los niños, fueran bebés o niños pequeños, pero una decisión obvia a la que podía recurrir era al saber que debían distraerse de sus penas existenciales e infantiles. Probablemente baste con comida o un juguete. Vamos a comprarte algo bonito, le dijo Daniela a Rose mientras se alejaba de la cuna. Cuando rompió la vista, los gritos de Rose solo parecían intensificarse, lo que hizo que Daniela acelerara el paso. Daniela llegó en estantería, y su interminable suministro de comida para bebés y leche de fórmula. ¿Tienes hambre, pequeña Rose? Naturalmente, el bebé respondió solo con más llantos. ¿Lo tomo como un quizá difícil?, preguntó Daniela. Parecía probable. La nariz aguda de Daniela no había detectado ningún olor desagradable, así que descartaba la posibilidad de cambiar el pañal, algo que Daniela temía sinceramente, sin tener ni la menor idea de cómo hacerlo. Colarse en la habitación de su madre para fotografiar pruebas era una cosa, cuidar de un bebé era otra historia completamente distinta, una historia de terror, si ese cuidado requería cambiar el pañal. Si hubiera sabido que Rose era tan temperamental solo por su llegada, al menos habría reclutado a Ethan para el plan de hoy. De hecho, Daniela actuaba como si supiera preparar leche de fórmula para bebés desde el principio. Si llegaba el momento, y lo fue, dado que los lamentos de Rose no dejaban de ceder, se vería obligada a seguir cualquier manual de instrucciones que viniera con la fórmula. Mientras los ojos de Daniela recorrían las estanterías, pronto vieron una nota apoyada en uno de los niveles de la estantería. En papel grueso, la cursiva audaz y en bucle de su madre anotaba un horario, el horario de Rose. Oh, gracias a Dios por los pequeños milagros, murmuró Daniela y la cogió. Fue recorriendo línea tras línea, llegando finalmente al rango actual de tiempo. 14, hora de la siesta. El rostro de Daniela se tensó al notar que Rose había sido alimentada hacía apenas una hora y que no tendría que volver a comer hasta más tarde. Daniela había llegado justo en medio de la siesta, y sería un milagro si de alguna manera lograba volver a dormir a la niña. Lo mejor que podía hacer era apaciguar a Rose, mantenerla entretenida y callada el tiempo suficiente hasta que llegara la hora de partir. Podría desestabilizar su horario de sueño, pero ese era un problema de su madre. Una pequeña consecuencia en el gran esquema de las cosas. Vale, veamos qué tenemos aquí, murmuró Daniela entre los crecientes llantos de Rose, con los ojos aún repasando la lista. Tras la redacción inicial, su madre lo anotó más con notas toscas garabateadas en los márgenes. Entre ellos estaban su comida favorita, como la chiribía embotellada y zanahoria, así como la mezcla de puré de frutas de la cocina Dimitrescu. Y entonces lo vio, su billete para asegurar el descanso de Rose. Juguete favorito, lobo de peluche. Al menos no era un licántropo de peluche. Daniela encontró rápidamente al lobo en esa misma estantería, en uno de los niveles inferiores. Era casi tan grande como la propia Rose, y estaba cubierta de un espeso y suave pelaje gris. Tenía una boca de aspecto atractivo, con triángulos de tela blanco roto como dientes. Casi un gran lobo feroz de juguete. Dejó la lista en la estantería y volvió con la Rose llorando en su cuna. El señor lobo está aquí, Rosie. Daniela agitó el juguete y susurró en su intento desesperado de salvar su misión. Silencio casi instantáneo. Daniela parpadeó, con los ojos muy abiertos y aturdida ante los ojos igualmente grandes de Rose, que miraban fijamente a la loba, sus gritos ya olvidados. Hola, pequeña Rosie, susurró Daniela. Guau guau. Bajó el peluche de lobo en la cuna, provocando una pequeña risita en Rose. Ella rodeó con sus pequeños brazos el peluche y empezó a morder la comisura de la oreja del lobo. Aquí tienes. Daniela sonrió, pasando un dedo por el pelo fino de Rose. Con un poco de suerte, el señor lobo sería suficiente para atraer al bebé a dormir, y Daniela podría seguir con la investigación. Satisfecha, Daniela se apartó de la cuna. Un fuerte sollozo, y Rose volvió a romper a llorar. Daniela recuperó su posición al lado de la cuna, entrando de nuevo en la línea de visión de Rose. Así,
De repente, el llanto se detuvo antes de que pudiera convertirse en el mismo llanto salvaje de antes. Rose miró a Daniela con grandes ojos llorosos, casi suplicantes, mientras mordía la oreja de la loba, alzando las manos en pequeños movimientos para agarrar. Vale, vienes conmigo, declaró Daniela. No tenía la más mínima idea de cómo llevar un embarazo, pero al ritmo que iba esto, era su única opción. Si quería encontrar los viejos diarios de su madre, no podía permitirse que el llanto de Rose le arruinara la tapadera. Con todo el cuidado del mundo, Daniela recogió a Rose en brazos. Giró la cámara hacia su espalda con el cabestrillo, permitiéndole concentrarse en sostener la cabeza de Rose. Más instinto en los movimientos que otra cosa, ya que era la primera vez que sostenía a un niño, al menos hasta donde ella sabía. Si ya sabía cómo cuidar a los bebés en su vida perdida, eso se le escapaba, y francamente, no estaba segura de querer saberlo. Daniela cogió al señor lobo de la cuna cuando Rose empezó a balbucear y a intentar alcanzarlo. Colocó el gran peluche sobre Rose, que procedió a envolverlo con sus pequeños brazos y piernas, transformándose instantáneamente de una amenaza llorona a un ángel precioso. Vamos, Rosie, murmuró Daniela, alejándose de la cuna y dirigiéndose a la cama grande de su madre. La tía Dani tiene un misterio que resolver. Giró la cabeza. Ahora, si tuviera 9 pies de altura y tuviera suficientes secretos para llenar una mazmorra donde escondería mis diarios, recorrió con la mirada los contornos de la habitación, intentando verla no a través del prisma nervioso y obsesionado de la hija menor, sino con los ojos grandiosos e intrigantes de su madre. Había una lógica en ello, una eficiencia fría e implacable bajo el disfraz de comodidad burguesa y abundancia maternal. Daniela ancló a Rose contra su cuerpo, cuidando de mantenerla en equilibrio. El pequeño lobo le dio un golpecito suave en el hombro, su lengua roja colgando en un ángulo ridículo. No las estanterías, alguien podría tirarlas o desempolvarlas, murmuró Daniela, escaneando cada estantería con la mirada. No el escritorio. Eso sería demasiado obvio, y madre nunca fue de lo obvio, ¿verdad, Rosie? Casi esperaba que el bebé respondiera. En cambio, Rose resopló y babeó en la oreja peluda del lobo con la concentración de un erudito inclinado sobre un texto sagrado. Daniela dio vueltas alrededor de la cama, su mente repasando cada habitación cerrada con llave, cada punto ingenioso que había leído en cuentos. Incluso miró hacia arriba, hasta los intrincados patrones del techo. Con la intuición de un artista para los espacios negativos, la mirada de Daniela intentó descifrar los patrones, porque, sinceramente, si ella era tan alta y nadie en el castillo lo era, sí, simplemente pondría sus diarios ocultos fuera del alcance convencional. Pero eso también parecía demasiado simple, demasiado obvio para una mujer alta. Eso era como esperar que sus propias hijas no husmearan en sus secretos. No, Daniela apostaba a que madre era paranoica y brillante, a partes iguales, y conocía lo suficiente la mente de sus hijos como para anticipar cada truco, cada artimaña. Los escondites más probables serían tan aburridos, tan agresivamente normales, que nadie se molestaría en usarlos hasta que todos los rincones estuvieran agotados. Eso la devolvió a la mesilla de noche, la opción predecible y aburrida. Se detuvieron al lado de la cama. Daniela giró la cabeza un instante, contemplando dejar a Rose en la cama, pero eso significaba que dividiera su atención en vigilar a la niña y asegurarse de que no se pasara del borde. El suelo era blando y alfombrado, y todo a su alrededor estaba a prueba de bebés, así que se fue al suelo. Daniela la dejó suavemente en la alfombra junto al lobo. Rose se conformó sentada, balbuceando suavemente mientras acariciaba el peluche. Eso le dio a Daniela el tiempo crucial que necesitaba para reanudar la investigación. Se agachó y dejó la cámara sobre la cama. Se giró para mirar la mesilla, una mano ya buscando las jorquiles en su bolsillo. Su corazón dio un vuelco al notar la ausencia de un Kendodou en el cajón. No auguraba nada bueno. Los posibles escondites de diario estaban disminuyendo. Daniela liberó el pestillo a prueba de bebés y abrió el cajón. Maldijo en voz baja al no encontrar nada que se pareciera a un diario. Paquetes de cigarrillos y cerillas, cajas de joyas, una lata de Ferrero Rocher y un cartón de Tylenol, pero ningún diario. Lo único remotamente fuera de lugar era una pipa de acero para fumar, robusta en apariencia, pero indudablemente robusta, y aun en su diseño tosco, se podían notar los grabados detallados, como el escudo de la familia Dimitrescu en un lado. Daniela lo guardó en el fondo de su mente para un análisis posterior, pero volvió a la tarea que tenía entre manos y a la ausencia de cualquier revista,
antigua o nueva, un diario actual y en uso se quedaría consigo. Tenía sentido para ella, pero ¿dónde estaban los demás? El duque había insinuado que había un tesoro de ellos. Seguro que no podrías esconder tantos diarios tan fácilmente. Estaban siquiera aquí, en este dormitorio, y si estaban en las mazmorras, en algún almacén perdido, oscuro y olvidado, y en la capilla, donde casi nadie nunca. Rose hizo un sonido de frambuesa, rompiendo el hilo de pensamientos de Daniela. Miró hacia donde el bebé lo vio y vio la mayor parte de su cuerpo bajo la cama, gateando para explorar. Sus piernas asomaban por debajo, retorciéndose en el aire. Daniela chasqueó la lengua, puso los ojos en blanco, cerró el cajón y le reprendió suavemente: ahí abajo hay polvo, Rosie, no queremos que te ensucies. Y antes de que Daniela pudiera arrastrar suavemente a Rose lejos de las maravillas inexploradas de la parte inferior de la cama de su madre, Rose se deslizó bajo ella con una velocidad que habría hecho sentir orgullosa a una cucaracha. En algún lugar, un reflejo instintivo de mujer insecto en Daniela estaba profundamente impresionada. Se giró sobre las rodillas y metió la mano bajo el borde de la cama, con los dedos abiertos y listos para agarrar un tobillo de bebé que se retorcía. Pero Rose la superó con sorprendente habilidad. Hubo un momento complicado en el que Daniela temió que el niño simplemente se hubiera asfixiado, o se hubiera quedado atascado detrás de la viga de soporte, o Dios no lo quiera, se hubiera comido una araña muerta. Extendió la mano más allá, los dedos avanzaron lentamente, la mejilla pegada a la alfombra mientras miraba hacia la pinambre. Rose, cariño, si sales de ahí con un solo conejo de polvo en la boca, yo lo haré. Tras varios intentos más, incluyendo una finta que quizá vio usar a Cassandre en una pelea en los viejos tiempos, cebo derecho, golpea con el cruzado izquierdo. Dani, no es tan difícil, logró agarrar la pierna de Rose. El bebé protestó su captura con un gruñido lo suficientemente dramático como para rivalizar con la fuga frustrada de un villano de la Bastille. Daniela palpó a Rose, pero se alegró de ver que su ropa y piel estaban sorprendentemente libres de polvo y suciedad. Rose, con cosas mejores que hacer, se subió sobre Daniela, que tuvo que rodar de espaldas para permitir la exploración del monte Daniela Dimitrescu. Rose se acomodó en el pecho de Daniela, agarrando un puñado del collar de baratijas que llevaba colgado del cuello. Rose, quizá por motivos científicos, se metió unas cuantas en la boca de inmediato. Niña tonta, Daniela acarició la corta melena rubia de Rose. ¿Qué tiene de interesante ahí debajo? De todos modos. Su pregunta fue respondida cuando miró debajo de la cama. Lo primero que Daniela notó fue una tabla suelta, enganchada lo justo para romper el ritmo de la armonía unificada del suelo. Sobresalía en el ángulo más fino, solo visible cuando la luz del sol que entraba por la ventana cercana cortaba la veta justo como necesitaba. Meciéndola en el pliegue del codo, Daniela se deslizó hasta la base del somier y enganchó las uñas bajo el borde de esa tabla desalineada. Apoyó el hombro en la mesita de noche para tener palanca. La madera, tan vieja y flexible que debería haber quejado o gritado, se dio con un pequeño chasquido. Un rectángulo de oscuridad dentro. Daniela manoseó la cavidad, medio preocupada de que hubiera una rata, o una o dos extremidades. En cambio, su mano se cerró sobre un mango frío y suave. Se levantó y luego deslizó el objeto fuera de debajo de la cama. El tronco bajo y delgado estaba hecho de madera oscura y rojiza, que parecía notablemente bien conservada. La edad se reflejaba más en las bandas metálicas del baúl, salpicadas de un naranja oxidado, en contraste con un ade dorado e intacto. Rosie, eres una genio, dijo Daniela con una risa entrecortada. Juraría que Rose le devolvía la sonrisa, arrogante y cómplice. Este era el hijo de Ethan, sin duda. Vaya, no eres el Watson perfecto para mi Sherlock. Daniela le dio otro cariño a Rose, sonriendo, antes de dejarla suavemente sobre la alfombra. Sustituyendo el collar de Daniela por el señor Lobo, Rose soltó su agarre y volvió a jugar con el peluche. Como Daniela esperaba, el baúl estaba cerrado con un candodo en el pestillo. Inspiró hondo, sacando las jorcuiles. Daniela cruzó las piernas en el suelo, mirando hacia el maletero. Solo pudo recurrir a su posiblemente inexistente memoria muscular mientras se ponía a trabajar. La presencia de Rose a su lado, apoyada en su regazo derecho, era una pequeña fuente de consuelo. Al menos no tenía que preocuparse de que su apoyo moral se alejara. Pasaron unos minutos antes de que la vieja cerradura finalmente se diera el paso. Solo un poco más rápido que su trabajo en la puerta del dormitorio, pero Daniela se sentía orgullosa de los pequeños logros, aunque la creciente aprensión los eclipsara.
No había lugar para felicitarse ahora que Daniela estaba sentada justo al borde del precipicio. La verdad y las mentiras se separan solo por la vieja madera de este baúl. Todo su ser se quedó quieto. Los dedos se quedaron congelados en el aire. Incluso su respiración se detuvo en sus pulmones. Daniela puso una mano sobre la tapa, la cerradura ya desembocada. Una vez que abriera esto, no habría vuelta atrás, especialmente si todo lo que decían sus hermanas resultaba ser cierto. El palacio de las mentiras se desmoronaría en polvo, y no habría forma de saber quién quedaría al final para recoger todos los pedazos. Si estos diarios, si estaban aquí, demostraban que sus hermanas estaban equivocadas, bueno, eso era algo bueno, no. Asegurar la inocencia de su madre era el mejor escenario posible, pero no se podía decir lo mismo de Bella y Cassie. Si demostraba que sus recuerdos, borrosos y encubiertos, eran falsos, ¿qué pasaría entonces? Al menos podían centrar toda su ira en Miranda. Al fin y al cabo, era culpa de esa loca que todas hubieran acabado así desde el principio. Fue por ella que la hija de Iten no estaba en sus brazos, y el hombre mismo no pudo huir de este valle con su hija. Ella era la semilla venenosa cuyas raíces siniestras se extendían y corrompían dondequiera que brotaran sus sucios y asesinos retoños. Daniela tragó saliva y puso la otra mano sobre la tapa para unirse a la primera. Hoy no habría malos resultados. Si los diarios demostraban la inocencia de su madre, entonces podrían centrarse en Miranda, la verdadera enemiga. Si los diarios demostraban la culpabilidad de su madre, ahora verían a través de todas sus mentiras. Si los recuerdos de Bella y Cassandre sobre el tormento no eran más que delirios, entonces Daniela les tomaría de la mano en cada paso. Con una mueca, Daniela abrió la tapa de golpe antes de poder dudar de sí misma otra vez. Premio gordo. Las manos de Daniela temblaban y su corazón latía con fuerza en el pecho. Se le apretó la garganta mientras miraba lo que había dentro. Las fotos fueron las primeras que llamaron la atención de Daniela. Granulado, blanco y negro, pero con multitudes que Daniela nunca consideró del todo. Alcine Dimitrescu en un escenario, una estoule peluda colgada sobre sus hombros delgados, un micrófono en mano. Su pelo era corto, elegante y rizado, como el estilo de los cantantes de jazz americanos que solo había visto en revistas anticuadas. No se parecía en nada a madre. Sus ojos no eran agudos ni alertas, sino grandes y suaves, atrapados en un momento de despreocupación. Un pequeño grupo de hombres estaba al fondo, con una variedad de instrumentos en las manos, todos rebosantes de vida. Había más, debajo. Esta versión pre-Cadeau de Moteur, con amigos de hace una vida. En una foto, sostenía un micrófono en la mano y la otra estaba sobre los hombros de un hombre de su edad, con el pelo recaído hasta la punta de viuda, los ojos arrugados sosteniendo un violín en la mano libre. En la parte trasera, un garabato, clavado en el primer trabajo. Alci, sigue intentándolo, solo mejorarás. Joe V, 24 de diciembre de 1930. Daniela dejó la foto a un lado con manos temblorosas, cogiendo la siguiente. Esta era inconfundiblemente París, con la Torre Eiffel al fondo y, jadeó Daniela, un hombre diferente, cadera con cadera, con un brazo alrededor de su cintura. Ambos sonrieron tan ampliamente que parecían a punto de soltar carcajadas con el cámara. Sintió que el mundo se movía un poco, como si las tablas del suelo bajo sus rodillas se hubieran torcido un centímetro. Por un momento, la búsqueda de los diarios quedó casi olvidada cuando Daniela se fijó en una pequeña caja de terciopelo. La sacó y se le abrió en la palma con el chasquido renuente de una bisagra demasiado usada. Dentro había un anillo. No era como ningún anillo familiar que hubiera visto. Era un anillo de diamantes de oro sencillo. Un anillo de compromiso. Dios mío, susurró Daniela, con la mano temblorosa mientras palmeaba la banda, sujetándola hasta el último rayo de luz que se proyectaba en el borde de la ventana. No había inscripción en el interior, ni grabado ingenioso, pero la sencillez, la clara intención detrás del corte, un diamante en un engaste sencillo, sin adornos, hablaban de algo más puro, más antiguo que el linaje ornamental del escudo Dimitrescu. Daniela cerró la caja y la guardó, mientras su mente intentaba procesar las implicaciones. Su madre, París, el hombre misterioso. Su madre había estado comprometida, una vez. Su madre estaba enamorada. Resultó que su madre había vivido una vida. El dolor que siguió a ese pensamiento fue tan confuso como intenso. Una soledad profunda y lamentosa. Daniela pensó en todas las veces que su madre se había encerrado en sí misma durante los largos y pesados inviernos.
La forma en que a veces miraba el fuego pasada la medianoche, agitando distraídamente una copa de vino mientras la nieve golpeaba las ventanas. Daniela siempre la había tomado como una criatura solitaria, resignada a su propia compañía, cuidando de hijas que nunca permitía acercarse más allá de un brazo emocional y un beso automático en la cabeza. Pero aquí estaba su madre, atrapada en todo el bullicio y la fricción de la gente y los lugares, vibrante y llena de algo que nunca dejaba que sus hijas vieran. Había habido vida antes de este castillo. Hubo un antes para madre y, más importante aún, hubo una pérdida tan total que la llevó a reconstruirse en el titán privado e inalcanzable que acechaba por estos pasillos. En ese momento, la distancia de décadas se desmoronó en una sola verdad, ordinaria y lamentable: su madre estaba sola, y siempre lo había estado. Daniela tragó saliva por el picor en la garganta. Esa no era la respuesta que buscaba, y sin embargo, explicaba más de lo que las supuestas mentiras podrían. Dejó la caja a un lado y apiló cuidadosamente las fotografías sueltas, colocándolas en orden: París, la banda, JV, cada imagen un mundo perdido, un universo reducido a un fijo de blanco y negro. El fondo del baúl, su objetivo. Docenas de Dorios idénticos encuadernados en cuero oscuro estaban apilados ordenadamente en varias pilas. Algunos otros folletos formaban un montón aparte del resto, y una rápida mirada reveló que eran pasaportes y lo que Daniela reconoció como billetes de avión de décadas atrás, ya en los años 40. Los pasaportes fueron devueltos a su montón para que Daniela pudiera centrarse en su objetivo principal. Con manos ligeras pero aún temblorosas, Daniela revisó diario tras diario las fechas: 1961, 1962, 1963. Solo le tomaron unos momentos más de búsqueda frenética antes de encontrar el correcto. 1955, el año en que nacieron Daniela y sus hermanas. Daniela soltó el aire que apenas sabía que estaba conteniendo. Una mirada a Rose reveló que la bebé seguía fascinada con su juguete, y eso le dio a Daniela el tiempo que necesitaba para leer. Dejando de lado todas las preconcepciones, esperanzas y sospechas, Daniela abrió el oscuro diario de cuero. La letra era inconfundiblemente de su madre, aunque la edad había amarillento las páginas y destivido la tinta, no había duda alguna. 2023 de enero de 1955. Hoy compartí un cigarro con Carl en la capilla, después de que Miranda finalmente suspendiera nuestra reunión. Se ofreció a pasar por la mañana para trabajar en los cables. Supuestamente, los conductos que conducen al castillo están casi terminados, y solo queda sujetar el cableado. No entiendo cómo ese hombre ha podido aguantar el invierno, pero no puedo decir que no respete su ética de trabajo. Le dejaré entrar en los terrenos cuando llame a la puerta. Desgraciadamente, ese será el máximo alcance de mi hospitalidad por ahora. Mi agenda entera de mañana ya está destrozada. Madre Miranda me ha metido en otro conjunto de experimentos. Los Sanse, insiste en llamarlos. Su última obsesión. Sería preferible simplemente ver a ese tonto trastear con su preciada electricidad. Pero el trabajo es lo primero. Siempre pasa. Empiezo a preguntarme qué significa aún para mí este deber. Miranda me devolvió mi legítimo hogar ancestral. Ella me puso en el camino para el que nací, gobernar sobre las personas para las que nació para gobernar, y sin embargo, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Valió la pena todo esto? Cada noche transcurre igual, lavándome la sangre de los brazos y quitando tejido de las uñas. Hoy, he cortado a una pobre chica que hace mi colada, todo para que su sangre me compre otro día. Este supuesto regalo suyo es una farsa, nada más que una maldición. Carl lo llama una promesa rota. Tiene razón, simplemente cambié un tipo de fatalidad por otro. No había cura, ni cura para mi condición. Verse obligado a beber sangre para mantener los síntomas a raya no es cura, es una perversión de la vida. En días como este, pienso en arrasar este lugar y destruir la sangre. Rompe todas las botellas y listo. Pasar hambre hasta que termine esta pesadilla. Pero eso solo acelerará mi transformación en un monstruo horrendo. Supongo que mi mayor miedo es que no haya muerte que me despierte de esta pesadilla. No después de lo que me hizo. Nunca debería haber venido aquí. Al menos en Estados Unidos, todavía podría ser humano, y no lo que sea esto. Paseaba por las calles. Asistió a la ópera. Murió solo, quizás, pero como humano. Necesito una copa. Más vale llamar a Carl. Daniela se llevó la mano a la boca todo el tiempo. Incluso cuando terminó la entrada, su mano permaneció entrelazada, con las cejas arqueadas. Madre siempre había tenido un aire distante de melancolía,
pero verlo tan claramente tatuado era asombroso y terrible a la vez. No eran confesiones que jamás soñaría hacer delante de sus hijas, ni de nadie, para el caso. La madre que Daniela conocía preferiría renunciar a la propiedad del castillo antes que hablar de sus sentimientos profundamente ocultos y qué clase de tristeza profunda llevaba consigo hasta hoy. La forma en que escribía sobre Miranda no se parecía a nada que hubieran oído antes. Desde que conocieron a su madre, ella siempre había tenido a Miranda en la más alta estima, y ella había tenido a Karl Heisenberg en la menor estima. En esta entrada, madre sonaba, cariño, como un amigo de confianza. No hay veneno ni odio que se vea que cambió, que puso a Heisenberg en mal rollo de mamá. Daniela obligó a calmarse la respiración, a no dejar que la vertiginosa del descubrimiento y el nudo de la ansiedad se apoderaran de ella. Anotó toda la información en su cabeza y se abstuvo de girarse aún hacia la cámara. El duque no había mencionado cuánta película tenía la cámara, así que Daniela se precavió. Las conservaría y solo haría fotos de las entradas relacionadas con su misión. Además, mucho de esto le parecía demasiado personal, incluso para su yo entrometido. Daniela pasó las páginas, cuidando de no rasgar el papel desecado con sus dedos cada vez más torpes. La escritura de su madre cambiaba con la estación, los bucles se alargaban y eran más dramáticos en invierno, las letras encogiéndose y endureciéndose a medida que se acercaba la primavera. Cada entrada era un nuevo hilo en un tapiz de sufrimiento y resignación. Daniela los repasó con la mirada rápida. Gran parte de eso era más de lo mismo, detalles del tipo de experimentos que madre realizaba con Miranda. A veces, se realizaban en uno de los muchos laboratorios auxiliares de Miranda, otras veces, en el laboratorio principal de Miranda, y a veces, justo en las mazmorras del castillo Dimitrescu, ya que siempre había un suministro constante de cuerpos frescos. El desprecio apenas disimulado por la obra, y por ella misma, era palpable tras cada trazo brusco de la pluma. Daniela empezaba a entender que el trabajo de madre, su único trabajo, realmente, aparte del anticuado y aristocrático papel de noble en un valle olvidado, era catalogar, diseccionar e informar según las instrucciones de Miranda. Pero, a medida que pasaban las entradas y crecían sus quejas sobre las exigencias de Miranda, cada vez quedaba más claro que detestaba su papel de, esencialmente, la principal asistente de laboratorio de Miranda en todos los experimentos horribles. La aparentemente sólida compañía entre Cal y su madre era otro tema recurrente. Su nombre aparecía en casi todas las entradas, ya fuera como distracción o consuelo. Daniela no estaba segura al principio. Se unieron por sus vicios, vino y cigarrillos, y whisky puros. Las pausas para fumar después de la reunión eran habituales. Las visitas a la fábrica de Karl, menos. Sus visitas al castillo, sorprendentemente abundantes. Después de trabajar en la instalación de cables en el castillo, Karl solía quedarse a cenar como invitado de su madre. No era raro que se quedaran despiertos hasta tarde en la sala de la ópera, con el licor fluyendo libremente y suaves notas de piano mezclándose con el humo de tabaco en el aire. Más de una vez, la entrada terminaba con alguna frase críptica, como, espero que encuentre la fuerza para huir, aunque yo no pueda. Madre no escribía sobre los otros señores como lo hacía con Karl, ni con tanta frecuencia. Salvatore Moreau estaba prácticamente ausente del diario, salvo por una entrada casi injustificada, Daniela supuso, ya que nunca lo había conocido personalmente, sobre cómo casi vomitó en la capilla al olerlo. Donna Beneviento tenía alguna mención ocasional, de lo que Daniela pudo deducir que mantenían una relación civil, con el otro lord prestando servicios de jardinería al castillo en su tiempo libre. Esto se equilibró con notas postdatas dirigidas a ella misma, diciendo que no confiaba en la muñeca, Angie. No pasó ni una sola entrada sin que madre lamentara su mera existencia y su creciente resentimiento hacia Miranda. Se llamaba a sí misma monstruo, o bicho raro, mientras que las referencias a las promesas rotas de Miranda se multiplicaban. La desilusión crecía constantemente, y Daniela empezó a reconstruir el punto de nexo que se acercaba, el evento crucial que borró toda duda de madre sobre Miranda y consolidó su lealtad, el nacimiento de sus hijos. Y entonces ahí estaba, una entrada de finales del otoño de 1955, cuando los árboles perdieron sus hojas y el frío del aire heló todo su paso. Más experimentos preparados, más sangre que derramar, más muerte que sembrar. Qué suerte la mía, tengo el honor de alojarlos en las mazmorras. Esta vez 3 mujeres. Parece que son otra historia. Normalmente, si Miranda desea realizar experimentos, necesita sujetos más sanos.
Los sujetos 1 y 2 parecen ser víctimas de la enfermedad, pero se están recuperando bien, seguramente gracias a la obra de Miranda. El sujeto 3 tiene el certificado de salud más limpio. Los 2 primeros son cuestionables como sujetos, dado que la transformación requiere cuerpos robustos. Por ahora, sin embargo, están sedados. No puedo estar seguro de cuánto tiempo durará eso. La madre Miranda no se ha molestado en contarme lo que espera lograr con estas 3 mujeres, ni porque las eligió porque no aquellos que no han sido tocados por la peste. Supongo que pronto lo descubriré. Solo espero que no sea desordenado y alargado. Me canso de limpiar después de los experimentos de Miranda, pero, tengo que admitirlo, es curioso. Reconozco a los 3. No son como la típica chusma que la madre Miranda trae para las pruebas. No recuerdo sus nombres ahora mismo, pero la rubia es la sanadora local, la de pelo castaño es una cazadora y la tercera es Lenore, de la librería. Ella entrega mis paquetes, siempre se encarga de mis pedidos especiales. Su familia tampoco es tan de baja cuna como la mayoría. Es una pena. Siempre pensé que era excepcionalmente inteligente y amigable, al menos en mis pocos tratos con ella antes de mi transformación, sea lo que sea que Miranda tenga preparado para ellos. Solo espero que su desaparición sea pronta. No merecían ese destino. Nadie lo sabe. Daniela dejó el diario en el suelo, llevándose la mano a la boca. Apenas contuvo cualquier jadeo, sollozo o grito que amenazara con salir. El calor detrás de sus ojos se intensificó, pero no se acumuló humedad en sus conductos lagrimálicos. Se preparó para el golpe abrumador y devastador que le daba a su psique, pero nunca llegó. Lenore. Se llamaba Lenore, y había trabajado en una librería del pueblo que una vez fue su hogar. Debería haber cargado con el peso de 1000 años de dolor y pérdida. Debería haber hecho que la tristeza le subiera al pecho hasta que estallara, pero no, Daniela se sentía tan completa como antes. El nuevo conocimiento no hizo nada al enorme cráter en su memoria, ni los más pequeños y amplios recuerdos de la vida anterior. Su propia librería. ¡Qué pensamiento tan curioso! Se suponía que esta era la parte en la que su mente se partiría limpiamente en 2, como ocurrió con Bella y Cassandre, y la única conciencia que era Daniela se fracturó en 1.000.000 de pedazos de lo que una vez fue. Lenore. Le gustaba cómo sonaba. Le salió de la boca, era francés, griego. Qué cosa tan peculiar de considerar que su verdadera línea de sangre pudiera extenderse mucho más allá de este valle desolado. Y había tenido una familia, una vez. Una familia real emparentada por sangre. Padres que la trajeron a este mundo, la cuidaron, la criaron y la colmaron de todo el amor, libros y atención que podría haber deseado. Sin embargo, el nombre no provocó ninguna reacción visceral en ella. Sin flashbacks vívidos, sin imágenes inquietantes de días pasados, ni recuerdos resucitados. Quizá así era más fácil. Era una crisis mental menos para que todos tuvieran que preocuparse. Los propios episodios de Bella y Cassandre ya habían sido bastante malos. Daniela sabía que su propia trayectoria era terrible, pero solo se amplificaría si sufría el torbellino emocional de su identidad destrozada. Fue una pequeña misericordia. Y sin embargo, mientras estaba sentada allí, con el bebé a su lado, no pudo evitar pasar un dedo por las iniciales en relieve en la esquina del diario de cuero y pronunciar ese nombre, Lenore. Se sentía como un encantamiento, un miembro fantasma que no sabías que echabas de menos, enroscándose dentro de ti y presionando para ser recordado. Quizá esto era lo que sentían sus hermanas en esos momentos rotos y atormentados. Cerró los ojos y, por un segundo, intentó imaginar la librería, los padres y qué clase de vida trivial y encantadora podría haber tenido Lenore. Cuando abrió los ojos, Rose mordía la cola del lobo y la miraba con una expresión de desaprobación vaga, como diciendo, te estás avergonzando. Daniela sonrió, débil y torcida, y volvió a centrar su atención en el libro. Vale, Rose. Daniela seguiría adelante. Por ahora, podría contemplar la revelación del nombre y la ocupación de su vida pasada, una vez que llegaran respuestas más. Mucho más urgente que el descubrimiento de su nombre fue darse cuenta de que esto era solo la punta del iceberg, y no pintaba nada bien. Esta entrada por sí sola bastaba para conectar definitivamente a la matriarca del castillo con el nacimiento de Daniela y sus hermanas. Madre conocía los experimentos en curso y los identificaba por su apariencia. Aunque esta entrada no la situaba explícitamente en la escena del crimen cuando se desarrollaron los experimentos, la sensación de vacío en el pecho de Daniela le advertía que era solo cuestión de tiempo, dado el escrito anterior. Las entradas que vendrían lo darían todo, y ya no habría más dudas sobre la complicidad de Madre.
Me pareció prudente comenzar a documentar ahora que salieron a la luz las primeras pruebas concretas, aunque eso le revolviera el estómago a Daniela. Cogió la cámara de la cama. Con manos algo expertas había hecho una foto de prueba con el duque antes, la cámara se encendió. La vista previa digital se iluminó y Daniela alineó la página del diario. Una vez en el encuadre, tomó la foto, dejando la cámara a un lado para emitir sus zumbidos mecánicos e imprimir la imagen. Su corazón latía demasiado rápido como para pensar en la foto impresa, toda la atención volvió al diario y a los horrores que contaría, y con un temor creciente, tal y como temía, solo empeoró. Una entrada continuó describiendo, el torso del sujeto 1 ha sido abierto quirúrgicamente para permitir que Miranda acceda a la cavidad torácica de la mujer. El sujeto está fuertemente tranquilizado, pero Miranda lo usa con moderación, por lo que va y viene de la conciencia. Varias veces he tenido que sujetar la mano de la pobre chica para intentar calmar su terror. Siento que es lo mínimo que puedo hacer, que se centre en mí, en lugar de en la experimentación continua de Miranda. Miranda aún no ha explicado en detalle qué espera conseguir, pero he visto el cadou y algún tipo de gusano, quizás larvas, entre sus posesiones. Imagino que quiere buscar formas alternativas de implantar el cadou si se está convirtiendo en gusanos. En las pocas veces que estoy a solas con la niña, he conseguido aumentar la dosis de sus sedantes. Con suerte, no recordará estos últimos momentos. No puedo imaginar qué tipo de avance espera que logre esto, qué tipo de éxito busca, que merezca el sufrimiento de estas pobres chicas. Cuando terminará para ellos será todo en vano, como todas las demás mujeres que pasan por estos pasillos, muerta y desaparecida. Eso es todo lo que les pasa. Me canso. Odio este valle. Otro chasquido del obturador de la cámara, y Daniela dejó el dispositivo de nuevo en la cama, con la mirada clavada en los múltiples trazos bajo esa última línea. Ahí estaba. Apenas 15 minutos después de haber entrado en esta sala, su misión principal estaba cumplida. Los recuerdos de Bella no habían sido falsos como Daniela había pensado, como ella esperaba. Tenía razón, y todo lo que su madre había hecho era quedarse a su lado, cogerle la mano y beberle los tranquilizantes mientras Miranda la sometía a todos los experimentos locos que deseaba. Era un pequeño consuelo que madre hubiera intentado consolar a Bella. A Daniela le habría encantado decir que eso demostraba su inocencia, su amor por sus hijas. Daniela tragó saliva, y el diario tembló en sus manos. Sería delirante decir eso. Incluso ella sabía a estas alturas que solo era un deseo suyo. Un intento desesperado de negar la verdad obvia, su madre se lo ocultó toda la vida. Intentar consolar a Bella era solo una gota en el océano de todo lo que podría haber hecho para evitar todos los horrores que se desarrollaron. Estas entradas seguían siendo solo el principio, y Daniela necesitaba más. Necesitaba la verdad, toda la verdad, y no se detendría hasta que todo el velo de mentiras hubiera sido atravesado para siempre. La siguiente entrada estaba manchada con una mancha oscura, quizás sangre, quizá vino. Tuve que salir del quirófano. Los gritos del sujeto 2 resuenan en mis oídos incluso mientras escribo. Esperaba más de lo mismo que con el sujeto 1, pero estaba terriblemente equivocado. Miranda ya había empezado cuando llegué. La sangre se acumuló por toda la mesa, derramándose hasta el suelo. Miranda no prestó atención al terror del sujeto. Sin sedantes, sin nada. Talló un viejo cuchillo en la piel de la mujer en patrones salvajes e insensatos. La mujer gritó hasta que se le quebró la voz, y cuando intenté preguntar cuál era el propósito, Miranda solo dijo que acababa de empezar. No había método aquí, sin ciencia, sin experimentación, solo dolor. Eso solo era tortura y Daniela apartó la vista de la página empañada, tragando saliva con dificultad y parpadeando entre las lágrimas frescas que le perlaban los ojos. Le dolía la garganta de tanto forzarse a no llorar desconsoladamente. El torbellino de rabia y asco amenazaba con destrozar su mente si leía más detalles del sufrimiento de Cassandre, y ahora sabía sin la menor duda que era tal y como sus hermanas le habían estado diciendo. Miranda había sido la misma carnicera que destrozó el cuerpo de Cassandre. Madre no hizo nada para detener su sufrimiento. Simplemente lo presenció desde la distancia, notando con disgusto cómo Miranda los había brutalizado. Lo garabateó en su diario que no encerraría para nadie, ni para el mundo, ni para las hijas que juró proteger, encontrar. Sus manos temblaban un poco más, luchando por aferrarse al diario como si pesara 1000 libras, y con toda la aplastante carga del pecado grabada en sus páginas, bien podría pesar tanto. Había un vacío frío y desolado que apoderaba a Daniela, un vacío potente y absorbente de dolor que giraba en su corazón.
Todo su pecho parecía vacío, tallado con un bisturí y dado por muerto, lo cual no estaba muy lejos de los destinos que habían caído sobre ella y sus hermanas. Sollozó, secándose lágrimas calientes con el dorso de la mano. Le costó mucho esfuerzo estabilizar las manos y recuperar la cámara. Otro obturador del objetivo y la evidencia quedó inmortalizada. Con todo lo que quedaba en ese diario, habría pruebas suficientes para enterrar a madre. Daniela dejó la cámara a un lado, torpe y descoordinada, deseando que sus ojos volvieran a las páginas, por mucho que le doliera, por muy completa e irrevocablemente que las palabras del papel destrozaran los últimos restos de esperanza a los que se aferraba. La verdad que tanto buscaba, la posibilidad de la inocencia de su madre, estaba pintada claramente con tinta negra sobre páginas envejecidas. El sujeto 3, Lenore, es el más sedado. Al principio, me sentí aliviado, hasta la reunión informativa de Miranda. No quería tener nada más que ver con estos experimentos, pero Miranda insistía en que mi implicación era fundamental. Le afeité el lado de la cabeza al sujeto y me vi obligado a ver cómo Miranda le partía el cráneo a Lenore sobre la sien. Daniela golpeó la página con la mano, apartando la mirada de las palabras dolorosas que contenía. Su otra mano llegó a la cicatriz de su cabeza, la fea, dentada y destrozada marca que había llevado desde su nacimiento. Tragó un sollozo que amenazaba con estallar de sus labios temblorosos. Las lágrimas le corrían libremente por la cara, cayendo sobre su regazo. No sabía cuánto más podría aguantar. Era demasiado dolor, demasiadas verdades terribles y horrores. Todas las confirmaciones de cada acto cruel que alguna vez sospecharon de Miranda. Y también confirmaba la profundidad de la apatía de madre. No necesitaba leer el resto de la entrada para saber que madre no había hecho nada, igual que con sus hermanas. La cicatriz estaba en la cabeza de Daniela, no recordaba nada de su vida anterior y tenía un montón de problemas emocionales y mentales. Claramente, si madre hubiera hecho algo, entonces esto no sería así. Dejó caer las manos lentamente, con cautela. No podía dejar que la marea de emociones la dominara ahora. Su disolución total podría comenzar cuando terminara allí. Daniela se ocupó de coger la cámara para documentar la entrada. Era la única forma de contener la huida de emociones. Alineó la página con el marco y, con un clic, era otra foto en desarrollo. Con los ojos prácticamente entrecerrados para protegerse del dolor, Daniela siguió adelante con las entradas. Las repasó por encima, haciendo fotos sobre la marcha, captando palabras y frases clave aquí y allá, hasta que le dijeron todo lo que necesitaba saber. Durante días y días, fueron más de lo mismo. Cada uno de los tres sujetos continuó soportándose a los mismos tratamientos nauseabundos. Los inicios del implante larvario de Cadeau para Bella, más tortura para Cassandre. Cualesquiera que fueran los planes jodidos que Miranda tenía para el cerebro de Daniela. Debieron de haber pasado 2 semanas de entradas repugnantes cuando Daniela dejó de ojear, ya que las palabras en la página llamaron su atención. Pensé que había llegado a mi límite. Cuando entré en el quirófano hoy, mi plan era sencillo. Le diría a la madre Miranda que había terminado. Cal me había dado mucho valor en ese sentido. Me ayudó a desenredar mis sentimientos, toda la rabia, todo el vacío. La madre Miranda había curado mi enfermedad, solo para cargarme con esta sed monstruosa y luego me relegó a ser su chica de recados, haciendo de asistente para sus horrores interminables. La mitad del tiempo, ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Solo podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo la gente se desmoronaba, sufría y moría. Tenía mucho por lo que estar enfadado. En el quirófano, finalmente le pregunté cuál era el sentido de todo esto. Durante semanas, había estado suspendiendo mi juicio lo mejor que podía. A pesar de sus métodos, es innegable que la madre Miranda es capaz de grandes cosas, milagros, incluso. Ve el potencial del Cadeau y no se detiene ante nada para alcanzar todo su poder. Pero estas semanas han sido agotadoras y apenas ha habido indicios de por qué han estado sufriendo estas 3 chicas. Se lo dije a la madre Miranda, aunque en términos más ligeros. Luego, la madre Miranda me dijo que sentía haberme dejado en la oscuridad. Dijo que quería sorprenderme, a su hijo más entregado. Estas 3 mujeres serán mis hijas. Me quedé atónito, tan atónito que no encontraba palabras para responder. La madre Miranda quería recompensarme por mi lealtad inquebrantable hacia ella y por toda mi ayuda a su causa. Sostenía en la mano un cartucho de carbón con punta fina y lo llevó a los sujetos. Dibujó un símbolo tenue en cada frente por turno y me explicó que esas mujeres renacerían como hijas de la casa Dimitrescu y sirvientas leales a ella, al dios negro y a mí, mis hijas. Mis 3 rosas negras,
las llama. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor, no había sido sufrimiento por el sufrimiento, fue un proceso. Los desmanteló para reconstruirlos como los cazadores definitivos al servicio de la gran casa Dimitrescu. Lo único que tenemos que hacer ahora, dice, es esperar a que el Cadou se asiente. Los tres están perfectamente inmóviles ahora, pálidos y casi sin vida, pero el equipo confirma sus signos vitales por el momento. La madre Miranda me dijo que su renacimiento apenas comienza y que pronto despertarán como nuevas personas. Hojas en blanco para que las moldeara en las hijas que siempre había anhelado, pero que nunca podría tener. Dice que crecerán para ser los cazadores perfectos, capaces de encontrar presas para sí mismos y para mí. Ellos se asegurarán de que nuestra casa nunca pase hambre. Parece que la juzgué muy mal, igual que Carl. La madre Miranda no es perfecta, pero se preocupa por nosotros y solo quiere que todos prosperemos, aunque a veces no sea evidente. Solo puedo esperar devolverle este maravilloso regalo con mi servicio hacia ella. Si tuviera las palabras para plasmarlas, quizá podría captar adecuadamente lo que esto significa para mí. Toda mi vida he anhelado tener una familia propia, un legado, no de sangre ni de imperio, sino de parientes. Sin embargo, todos los hombres que amé me han sido arrebatados por la guerra, por la codicia, por la podredumbre de los fracasos de mi propio cuerpo. Miranda es la única que vio mi vacío por lo que era, el deseo de ser madre, no solo gobernante, y hoy, lo ha llenado. Esta noche, haré una oración al Dios Negro, agradeciéndole esta segunda oportunidad inmerecida en la vida, y esperaré, con toda la paciencia que pueda reunir, a que nazcan mis hijas. Por fin, mío. Solo desearía haber estado allí para ellos de verdad cuando la madre Miranda empezó a prepararlos para el ritual. Debería haberles dado a los tres el cuidado y apoyo que merecían en las partes más difíciles de su transformación. Estaré ahí para ellos ahora y siempre. Cualesquiera que fueran las carencias que les haya mostrado en mis momentos de debilidad y duda con la madre Miranda, las compensaré. Mientras estas chicas vivan, serán mías, y no permitiré que nada se interponga entre nosotros. No permitiré que vuelva a ocurrir daño. Seré una buena madre. Debo hacerlo. Una mancha de tinta manchó la página, seguida de la siguiente línea. Tuve que dejar de escribir un momento. Un insecto acaba de salir volando de la boca de la primera mujer. Supongo que eso la convierte en mi hija mayor. Parece ser una mosca común. Nada más que entumecimiento permaneció en el pecho de Daniela durante un largo momento. Ni siquiera ira, rabia o desesperación. Solo un vacío. Le costó varias respiraciones sentir algún atisbo de control sobre sí misma. Le resultaba extremadamente difícil procesar lo que estaba leyendo. Apenas podía imaginar las gimnasias mentales necesarias para creerse en la palabra de Miranda, porque todo tenía que ser una farsa. No había manera de que Miranda fuera tan altruista como para atormentar a tres mujeres inocentes solo para convertirlas en las hijas perfectas para madre. Ni de broma esa había sido realmente la intención de Miranda. Es como si todas esas entregas anteriores no hubieran existido en absoluto. La duda, el veneno, el desprecio por los experimentos y lo que provocaron era como si que al escuchar el punto, el glorioso desenlace, borrara toda la agonía que lo había precedido. Era como si la promesa de una familia hiciera necesario, digno, sufrir e infligir sufrimientos no contados. Daniela cerró los ojos, la mano extendida plana sobre las páginas, sintiendo la hendidura de la furiosa caligrafía de su madre en el viejo y cedido papel. Pensó en la mujer de las fotos, la que de alguna manera reía, amaba y vivía bajo la luz del sol, la que, según todos los testimonios, odiaba en quien se había convertido hasta el punto de querer ser aniquilada, y aún así se aferraba a su lealtad a Miranda como un rosario, un salvavidas que haría sentido a todo el horror, porque si no, solo era una asesina, un carnicero, un monstruo. Ese era el punto de la cuestión. No, lo único peor que ser víctima era ser un agresor, y lo único peor que ser un monstruo era ser un monstruo por nada. Si pudieras convencerte de que era por familia, parientes o lealtad, quizá no tendrías que verte a ti mismo en absoluto. Dios, de eso iba todo este puto castillo. Aquí Daniela pensó que quizá la batalla existencial de esa naturaleza era solo dominio de Bella, o de Bella y Cassandre. También era de mi madre y, bueno, supone que ahora también es suya, porque aparentemente había pasado de ser la chica lista de la librería a la loca con el temperamento cortante que mutila a la gente. Mantuvo la palma de la mano presionada contra la página hasta que pudo forzar su ritmo cardíaco a algo más cercano a la normalidad. Rose burbujeó su rodilla,
sin inmutarse por los crímenes de Dios o del hombre, mordisqueando distraídamente la oreja del lobo y mirando al techo. Qué fácil, pensó Daniela, ser vacía y en blanco como una niña, tener solo este momento y este cuerpo, no las décadas de anhelo y arrepentimiento entrelazadas en cada célula. Quizá ese era el motivo de su renacimiento, después de todo. Hojas en blanco, hechas para cazar, construidas para servir, construidas para llenar un corazón que no tenía nada más que hambre. Se preguntó, si Miranda había logrado convertirla en la hija perfecta, ¿era esto lo que se había destinado para las tres? Una chica que, por mucho que lo intentara, nunca podría recordar a una familia que no fuera la que discutía y rondaba los pasillos de este lugar maldito, una chica que, incluso cuando se le entregaba la verdad, no tenía medios para entenderla, salvo aceptar que su creación era un regalo y una herida a partes iguales. Era eso lo que Miranda quería, era eso lo que quería. Mamá. Se oyó reír, una cosa enferma y diminuta que apenas salía de su garganta. Se rió de la paradoja, de cómo su propio vacío era quizá la prueba más segura del dolor de sus hermanas, por la amargura de que fuera el mejor resultado posible. Se rió porque, al final, ahora entendía demasiado bien a su madre. Su nacimiento había consolidado la lealtad de madre hacia Miranda y la había hecho cambiar completamente sus sentimientos por ellas. Desde tres campesinos condenados cuyo tormento podía dejar pasar, hasta sus hijas cuyo bienestar confesó cuidaría hasta sus últimos días. Después de quedarse allí ayudando a Miranda a acabar con quienes fueron, borrando sus mundos enteros, tuvo la osadía de llamarlos familia. No sabía qué pensar. Entre las lágrimas que le corrían por la cara y todos los sollozos que intentaba reprimir, no podía entenderlo ni un poco, porque esperar tanto antes de decir algo, porque la conexión personal que Miranda estableció con Daniela y sus hermanas debería haber sido el punto de ruptura, no podría haber llegado el punto de quiebre antes, como un grito de humanidad ante la barbarie que presenció, la ilusión de la familia. Eso es todo, eso fue todo lo que hizo falta. Su madre les había mentido durante 60 años y pico, ocultando que había presenciado cada horror, cada milagro sombrío, cada hora nauseabunda de los esfuerzos de Miranda. Miente, a diario, y no solo por omisión. Se mintió a sí misma, sobre todo. Mintió y siguió mintiendo, tierna como la mano que había echado el pelo de Daniela hacia atrás, tan suave como los labios que antes se posaban en su frente. Era tan simple, tan perfectamente perverso, que Daniela apenas podía reunir la energía para odiarla por ello. Debería haberlo hecho, y quizá lo haría, pero por ahora, solo sentía una extraña y agotada lástima. Daniela apoyó sus manos temblorosas sobre la cámara, ya que lo único que podía hacer era no desvanecerse en un charco de moscas en el suelo. Repitió el proceso y dejó que la última foto en revelado se uniera al montón. Luego, colgó la cámara del cuello y sostuvo el diario con fuerza. Sus ojos se vidriosaban, mirando a través de las páginas abiertas. Tenía tanta prisa por descubrir la verdad que nunca pensó en detenerse a preguntarse qué haría con la verdad, ahora que por fin la había acogido por la fuerza. ¿Cómo sería su vida ahora que sabía qué tipo de persona era su madre? ¿Cómo podría esperar perdonarla, o incluso para olvidar hasta qué punto había hecho la vista perdida? Demonios, ¿cómo iba a entender el razonamiento de su madre? Para empezar, joder, ¿qué iba a hacer consigo misma después de enterarse de todo esto? ¿Cómo iba a vivir con la prueba definitiva de esta última vida que no podía recordar, esta última vida que se había visto obligada a olvidar? La rabia, la frustración y la tristeza burbujeaban en su pecho hasta que el primer sollozo del día escapó de sus labios. Por mucho que intentara resistirse, era inevitable. El dolor solo empeoraba, y era solo cuestión de tiempo que la consumiera. Daniela tiraría la cómoda de su madre por la puta ventana si no fuera porque eso también la matara en el proceso. Una manita se posó en el regazo de Daniela, los dedos se enroscaron alrededor de la tela texturizada de su vestido. Rose balbuceó entonces, algo bajo, confuso y casi reconfortante, como si esa diminuta criatura pudiera sentir que su compañera necesitaba algún tipo de consuelo y hubiera decidido ofrecerlo en la única moneda que tenía, ruido y presencia. Daniela se limpió la cara con el talón de la mano, sintió el pegajoso mosaico de salimocos, y observó cómo Rose se aferraba los dientes a la pelcere de María en su muñeca. Hola, cariño, parpadeó Daniela varias veces y soltó un suspiro tembloroso. La niña se inclinó hacia un lado, mirando a Daniela con unos ojos demasiado intuitivos para su edad, mordisqueando la joya y todo. Eso provocó una risita en Daniela, que se sollozó y se secó los ojos. Estoy bien.
Mientras Rose ya estaba poniendo otra mano en su regazo, Daniela se adelantó y levantó suavemente al bebé. Daniela sujetaba a Rose de las manos, ayudándola a equilibrar sus pequeños pies con calcetines sobre la pierna. Rose se inclinó igual de rápido para apoyarse en el pecho de Daniela y casi se atragantó con otro sollozo. Como si respondiera al sonido, Rose empezó a arañar la cara de Daniela, limpiándole la mejilla con una manita roma y húmeda. Por un segundo fue tan absurdo y conmovedor que Daniela solo pudo mirar, medio riendo, medio rota. Gracias, Rosie, susurró, y luego se inclinó hacia adelante para frotar la cabeza blanda de la niña. Daniela le pasó la mano por la fina cabellera rubia de Rose. Con la pesada tristeza en su voz, susurró, «Eres un encanto, ¿lo sabías?». La niña emitió un pequeño arrullo y asiú.